Justo hoy nos toca nuestra clase de aprendizaje, nuestra sesión 5, un compartir que también vamos a tener entre mujeres, entre colegas y también entre nuestros colegas hombres que tenemos en el grupo. Entonces, luego de este saludo, vamos a empezar a compartir aquí la pantalla. A ver, ahí está, para que podamos ver las diapositivas. Ahí está. Perfecto, estimados participantes, entonces darles la bienvenida a esta sesión, a la sesión número 5. Ya estamos a una sesión de terminar nuestro curso Planificación Curricular. Les doy cordial bienvenida y justamente vamos a empezar este espacio sabiendo cómo llegamos. Quizás un poquito cansaditos, pensativos, quizás ya estresados con tantos documentos de gestión. Cuéntenme, maestras, maestros, ¿cómo llegamos el día de hoy? ¿Cómo estamos en nuestra escala acá de nuestros profesores famosos televisivamente? Cuéntenme, docentes, ¿cómo están? ¿Ya están cansaditos a mitad de semana? Quizás están bien, algunos todavía no se siente el estrés laboral, estamos tranquilos. A ver, los voy leyendo para saber cómo iniciamos este espacio. A ver, uy. Buenas tardes, nos estamos saludando, buenas tardes. Nos indican que nos quedemos hasta el final porque vamos a realizar una pequeña dinámica. Ahí les hago esta mención, por si acaso, estimados participantes, nos quedamos todos hasta el final porque va a haber una pequeña dinámica. Están agotados, me dicen por ahí, ya con tanto que hacer, es verdad, la evaluación diagnóstica, ya están planificando, quizás por ahí algunos sus entrevistas, ya están, si son docentes que entran a un nuevo aula, están que se informan de los informes de progreso anterior, conociendo, entiendo perfecta. Uy, por ahí están tranquilos. En 9-8, vamos a ver cómo están esas imágenes. Están bien. 8, están pensativos todavía. O quizás están en un efecto relajo todavía. Vamos empezando con calma la semana, dicen. Por ahí ya mitad de semana, pero vamos bien. Qué bueno, docentes, me alegra mucho. Uy, por ahí nos comentan de la situación de Puno, sí, en verdad, esta coyuntura, pues, ha traído, como se dice, muchas consecuencias, por ahí quizás haciendo un paréntesis y sin entrar en el tema político, porque yo creo que es un tema para debatir y que nos tomaría mucho tiempo, pero efectivamente ha habido muchos cambios a nivel de docentes, a nivel de contratos y todo, incluso a nivel de nombramiento, ascenso, entonces sí, efectivamente nos ha afectado bastante, pero como dicen, hay que ver ahí las oportunidades que tenemos, las oportunidades de mejora, hay que tomarlos por ese lado y a seguir adelante, docentes. Esperemos que empecemos todos el 13 tal como tenemos planificado, como tiene planificado nuestro Ministerio de Educación. Y me alegra saber que estamos bien, docentes, que están ahí, quizás por ahí un poquito cansaditos, pero propio de haber iniciado las labores docentes, de empaparnos quizás por ahí con los documentos de gestión, la evaluación diagnóstica. Las entiendo, los entiendo completamente. Qué bueno, docentes. Y vamos a empezar recordando un poquito lo que hemos trabajado en las sesiones anteriores. ¿Se acuerdan que en las sesiones previas, especialmente las que hicimos la primera semana, en la sesión 2, 3 y la 4, estuvimos viendo estos insumos que nos iban a ayudar justamente a nuestra planificación curricular? Y vimos insumos desde el propósito de aprendizaje, desde aprender quizás o reaprender a formular estos criterios, a especificar las evidencias de aprendizaje, esos instrumentos que vamos a utilizar. Entonces,
todos, que han sido nuestros insumos basados en nuestro currículo nacional, hemos podido verlo quizás con mayor profundidad en sesiones anteriores y hemos realizado algunos casos prácticos en relación a ello. En ese sentido, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño recordar de estas sesiones anteriores, pero a través de un ejercicio, a través del ejercicio de precisar estos propósitos de aprendizaje, nuestro desempeño. ¿Se acuerdan que lo hicimos en la sesión 2 y 3? Y también nuestros criterios de evaluación, especificar aquellas evidencias e instrumentos que utilizaremos. Con estos insumos, que ya lo hemos visto, pero ahora lo vamos a hacer como un recordar, vamos a continuar la sesión. Y les decía justamente que estos elementos, la sesión 4 vimos los elementos que tenían los proyectos o unidades de aprendizaje, podemos llamarle también nuestras experiencias de aprendizaje. Y veíamos que tenía un título, que este tenía que ser innovador, llamativo, pensado justamente en nuestros estudiantes. Tenía que tener este propósito de aprendizaje, pero no aquel propósito sacando la información tal cual del currículo, sino que teníamos que especificarlo, ¿se acuerdan? Ver qué vamos a trabajar específicamente, qué capacidades, qué competencias, qué desempeños íbamos a movilizar en la actividad, qué enfoques también transversales. Y lo vimos a través de los ejemplos prácticos de especificar nuestro desempeño de aprendizaje. ¿Se acuerdan? Ahora lo vamos a ver. También vimos que parte de estos elementos es la situación significativa, que lo vimos a grosso modo la sesión anterior y que hoy sí lo iremos a ver a mayor profundidad y a través de ejemplos. También pudimos analizar los criterios de evaluación. ¿Se acuerdan? Que cuando evaluamos vemos estos contenidos, habilidades, este propósito formativo, las actitudes, y lo pudimos especificar. Lo hicimos en caso práctico y hoy día también para recordar lo vamos a llevar a cabo a través de otro caso. Hicimos la secuencia de sesiones, que todas estas actividades que planteamos, ya sea en un proyecto o unidad, tienen que tener una lógica, tienen que tener secuencia, tienen que tener el mismo tema en común. Por eso hablamos de un título para toda esta unidad o proyecto. Y los materiales y recursos que se utilizarían. Entonces, el propósito y los criterios lo hemos visto a mayor profundidad y hoy lo vamos a ver para recordarnos más así fácilmente a través de un caso práctico. Y nos vamos a enfocar en la situación significativa, porque ya los materiales, los recursos, la secuencia y el título son variaciones que las podemos ir haciendo, las podemos ir manejando. Incluso la sesión anterior les di por ahí algunas recomendaciones que debíamos de tener en cuenta. Y para este caso práctico, ya habíamos ido por educación inicial, fuimos en un caso de primaria, de secundaria, y ahora volvemos, retornamos a educación inicial. Entonces, he traído por acá un caso del ciclo 2 de 5 años, tal cual está en el currículo, tal cual lo copié en el programa curricular de educación inicial, lo copié acá y lo he traído. Y vamos a enfocarnos en un desempeño que deseamos trabajar. Y también les decía que es importante que nos enfoquemos en una competencia. Acá vamos a subrayar las competencias, aquí están, pero quizás me detengo a pensar en cuál quiero profundizar más. Es verdad que todas podemos irlas movilizando en nuestra actividad que planificamos, pero quizás por ahí me va a servir esta precisión de la capacidad para poder ver, evaluar a mi estudiante. Si tengo claro lo que quiero, lo que estoy buscando, voy a poder realizar esta evaluación formativa a mi estudiante. Es por ello que les decía que es importante que nos situemos quizás en una o dos capacidades que deseamos trabajar. Y si bien, como les repito, y vuelvo a traerlo a mención, movilizamos todas las capacidades en una actividad, pues a veces hay que darle ese foco a una para poder evaluar, para realizar
una evaluación que sea significativa para mi estudiante, una evaluación que sea minuciosa, detallada y que pueda darle estas herramientas a mis estudiantes para que aquellos aspectos que tienen a mejorar se conviertan en oportunidades. Muy bien, entonces aquí les traigo mención que vamos a ver nuestro propósito de aprendizaje, que ya lo habíamos visto, pero ahora lo vamos a recordar a través de un caso práctico. Aquí tenemos nuestro desempeño tal cual, lo copié, lo pegué acá, está, dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de algunos indicios como el título, las ilustraciones, palabras, expresiones o sucesos significativos que observa o escucha antes, durante la lectura que realiza, ya sea por sí mismo o a través de un adulto. Recuerden que estamos en ciclo 2, estamos en educación inicial, estamos en la edad de 5 años, entonces es lectura que realizan ellos mismos o a través de un adulto. Ejemplo, nos da un ejemplo, vamos a ponerlo acá separadito para que podamos verlo. Cuando la docente lee el título del cuento Gato asustadizo y ¡bu! Uno de los niños dice, es del gato. La docente pregunta, ¿por qué crees que tratará de un gato? Y el niño responde, mira, aquí dice gato, mientras señala la palabra gato en el título del cuento. Muy bien, docentes, entonces ya tenemos acá nuestro desempeño tal cual nos da el currículo, que lo habíamos conversado que si bien nos dice que estos desempeños son específicos, pues cuando lo analizamos nos damos cuenta que todavía son un tanto general y que para poder lograr una mejor actividad, una mejor precisión en lo que yo voy a evaluar, en lo que yo quiero lograr en mis estudiantes, es necesario precisarlos. Y vimos algunos pasos para precisarlos. El primero de ello, que era, a ver, ¿se acuerdan? Si están ahí. A ver, cuéntenme si están por ahí. ¿Se acuerdan cuál era el primer paso? Todavía no están escribiendo, a ver, recién están recordando, que tenía que ver con la taxonomía de Bloom. Y ese primer paso era justamente, ya les voy dando esta ayudita, era recordar, observar nuestros verbos e irlos subrayando, irlos identificando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el verbo dice, tenemos el verbo también observa, escucha, realiza, realiza la lectura, escucha, ya sea cuando la docente le lee el cuento, observa las imágenes, el título, las ilustraciones, las palabras, y él me dice de qué trata. Son los verbos que hemos encontrado en este desempeño. Ahí están, qué bueno, docentes, me alegra saber que ahí están los verbos, exacto. Entonces, ya hemos identificado los verbos. Dice, observa, escucha, realiza. Ahora se acuerdan que luego de identificar los verbos hay que observar qué verbos son acciones previas que necesita mi estudiante para realizar aquel propósito de aprendizaje. Y estas acciones previas son aquellas que nos van a ayudar. Por ejemplo, decíamos, y este ejemplo siempre lo traigo a la luz quizás porque es el que más nos puede ser visible. Cuando deseamos que nuestros estudiantes agrupen algunos objetos, primero, ¿qué necesitan? Para agrupar, necesitan primero identificar las características. Una vez que las tengan identificados, las reconozcan, recién van a poder agrupar. Ellos mismos quizás no dirán el criterio, pero van a poder ir agrupando estos objetos. De la misma manera, acá tenemos, dice, de qué tratará, observa, escucha, realiza. ¿Cuál creen ustedes que serían estas acciones previas que tendría que realizar mi estudiante para lograr ese propósito formativo? ¿Cuáles serían estos verbos que están adentro y cuál sería el verbo que los abarca? A ver, maestros, maestras, cuéntenme. A ver, aquí lo proyecto
Mientras voy viendo sus respuestas, acá lo proyecto. ¿Cuál creen ustedes que sería ese verbo que va a abarcar a los otros? Tenemos dice, que quizás este dice de qué trata, se trata más de plantear hipótesis, plantear propuestas, proponer. Este observa, de ver, observar, escuchar, realizar la lectura, leer justamente. Entonces, por ahí, a ver, vamos a ver si hay alguna respuesta todavía, no se preocupen, docentes. Mientras van respondiendo, entonces, para poder nosotros dice de qué trata, es como les digo, el formular estas hipótesis. Hipótesis que va formulando mi estudiante a partir de lo que observa y escucha. Entonces, ¿qué necesitará primero mi estudiante? Necesitará observar, como dice acá, él me va a decir de qué trata el texto a partir de algunos indicios, como el título, las ilustraciones, las palabras, que los observa o escucha. Entonces, mi estudiante primero tiene que observar o escuchar el título, las ilustraciones, las palabras, las va asociándole en su cabecita, pero primero las tiene que ir identificando, las va observando. Y esto sería lo previo. Esa observación, esa escucha, para luego plantear sus hipótesis, es decir, decirme de qué trata o de qué él cree que tratará. Ahí me va dando sus posibles, justamente, conjeturas, hipótesis. Y acá tenemos nuestro cuadro en cuál serían nuestras acciones, que son estas acciones previas que necesita. Por ejemplo, observar, necesita también escuchar, para luego, recién mi estudiante me va a poder decir de qué trata, me va a poder, vamos a ponerlo, decir de qué trata, o también podemos ya más técnicamente nosotros plantear hipótesis. Si bien no tiene que ver con el área de ciencia y tecnología, pero va por ahí, plantear hipótesis, va a formular sus hipótesis, plantear, formular, ya vamos utilizando diversos términos. ¿Y qué es lo que cuál es ese contenido que le voy a enseñar a mi estudiante? En este caso, los indicios que voy a ir identificando. Quizás va a observar el título, va a saber de qué trata. Las ilustraciones, va viendo este cuento, y él mismo va dando desde sus experiencias, sus vivencias anteriores, va dando sus opiniones, sus conjeturas, aquellas hipótesis las va formulando. También quizás a partir de de esas ilustraciones, del título, de las expresiones que ve, quizás mi estudiante no sabe leer, porque en verdad en educación inicial no es un requerimiento que aprenda a leer o escribir, lo hacen de manera no convencional. Entonces, pero va identificando mi estudiante, estos son letras, dirá algo por ahí, estos son imágenes, las va diferenciando. Y eso es aquello que yo quiero que mi estudiante aprenda, que me dice este desempeño, que vaya distinguiendo ese título, esas ilustraciones, esas expresiones, para luego cumplir con ese propósito formativo, que es plantear sus hipótesis. Y esas condiciones de calidad, o también lo que le llamamos ese medio, ¿cómo lo lograremos? Es aquello que utilizaremos para lograrlo. Por ejemplo, para que mi estudiante pueda plantear sus hipótesis a partir de sus observaciones o lo que escucha, quizás yo voy a utilizar acá un cuento físico. Un cuento físico. Así como en el ejemplo, ahí está. Así como en el ejemplo, puedo utilizar este cuento u otro cuento que ya yo voy planteando. Ahí está. Y acá ya les tengo por ahí. Miren, ya lo identificamos, nuestras acciones previas, el observar, el escuchar, que van relacionados, me dirán por ahí, no he visto, pero me dirán, y realice, ahí está, justo. Ah,
me piden por ahí un ejemplo. Vamos a ver si nos da tiempito, si no, la próxima sesión, les prometo, seguimos con estos ejemplos prácticos que nos permiten recordar todo lo trabajado. No se preocupen, docentes. Yo sé que a ustedes les gusta más lo práctico, entonces hoy día les he traído esta de inicial. Vamos a ver si cumplimos con todo lo que tenemos planteado para la sesión. Si por ahí nos falta tiempo, no hay problema. La próxima sesión lo hacemos mucho más práctico y nos dedicamos a hacer estos casos. Pero sí necesito su participación para que podamos hacer los casos juntos. ¿Está bien? La próxima sesión me comprometo, como ya es nuestra última sesión, quizás podemos hacer, y si ya hemos abordado casi todos los contenidos, entonces nos dedicamos a desarrollar esas habilidades que son importantes. El poder formular nuestros criterios. ¿Se dan cuenta? También lo vemos en este caso, en este curso de formación continua. Formular nuestros criterios, formular esos propósitos de aprendizaje, precisando. Entonces, ahí me comprometo. La próxima sesión lo hacemos mucho más práctico. Ahora les he traído un solo casito, pero vamos viendo cómo nos da el tiempo. ¿Está bien, docentes? Perfecto. Entonces, acá tenemos nuestras acciones previas. El observa, el escucha. Por ahí alguien me dirá, y realiza, ¿necesita mi estudiante observar o escuchar esa lectura? Por eso ya está inmerso en... Puedo decir, observa o escucha o realiza la lectura. En este caso, para darle más precisión, para ser quizás más minucioso, utilizamos estos dos verbos. Observa, si es que mi estudiante lo lee por sí mismo, o escucha si es que mi estudiante lo lee a través de un adulto. ¿Y qué quiero que observe? El título, que observe las ilustraciones, en la portada, el título, mi estudiante ya lo identifica, dice, aquí dice, Miss, se trata de los tres chanchitos, se trata de el gatito asustadizo, se trata de el monstruo de colores u otro. Ahí está. Va identificando también algunas palabras, ya sabe, uy, esta es la A, esta es la E de mi nombre, algunos sucesos a partir cuando va abriendo este cuento físico, se va dando cuenta que hay diversas imágenes, imágenes que plasman situaciones y él las va describiendo y al describirlas va creando propias historias. Entonces, eso es lo que yo quiero que logre como propósito formativo, que cuando observe o escuche, al final esto le sirva de insumo para que él pueda predecir de qué trata, decirme de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará ese texto. Y acá, por ejemplo, le hemos puesto qué condiciones de calidad. Antes y durante la lectura, por ahí podemos especificar, antes de la lectura te muestro la portada y tú me vas diciendo de qué crees que se tratará, tus hipótesis. Durante la lectura te muestro todas las imágenes, las secuencias de imágenes que aparecen en el cuento y tú también vas opinando y creando tu historia y vas validando estas hipótesis a partir de lo que te voy narrando. Por ejemplo. Y miren cómo cambió. Aquí ya lo hemos visto, por así decirlo, desintegrado en cada partecita, pero podemos verlo acá ya, cómo cambió este desempeño que teníamos del área de comunicación, de nuestra competencia. Lee diversos tipos de texto que dice de qué trata, cómo continuará o cómo continuará el texto a partir de algunos indicios como el título, ilustraciones, palabras, expresiones o sucesos significativos que observa, escucha antes y durante de la lectura que realiza. Y acá ya lo abreviamos un poquito más y lo especificamos. ¿Se dan cuenta? Utilizando nuestro cuadro. Y esta actividad es la que también van a hacer en su práctica. Entonces, quizás docente, yo ahorita también voy utilizando mi programa curricular, puedo ir subrayando a la vez y vamos haciendo estos casos prácticos juntos. Miren cómo cambió. Ahora tan solo dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de algunos indicios, el título, ilustraciones, palabras, expresiones, sucesos significativos que observa o escucha antes y durante la lectura, que realiza, lo voy especificando. Por ejemplo,
del texto El monstruo de colores. Vale, ahí está. Este desempeño que era más extenso, lo abrevié, lo precisé y ya sé lo que busco evaluar. Y si identifico estas partes mucho más claro, ya sé lo que quiero lograr en mi estudiante. Muy bien, entonces esta información previa me sirve para mi estructura de planificación. Esa estructura que les compartí, docentes, que si bien ustedes sabrán pues que no tenemos así como una estructura oficial, en cuanto a planificación, que a veces podemos ver muchas propuestas, pero también está en nosotros ver lo que queremos, lo que nosotros priorizamos. Por ejemplo, mi propósito de aprendizaje, quiero que vaya mi competencia, mis capacidades, desempeños, el enfoque transversal, muy importante, que es lo que voy a movilizar. Y yo voy agregando, voy quitando de acuerdo a cómo también lo voy trabajando y le voy dando esta importancia a estos elementos de la planificación. Entonces, por ejemplo, acá, como estamos hablando del monstruo de colores, vamos a suponer que nuestra actividad se llama jugando con las emociones. Con las emociones. Le asignamos un nombre, una fecha, por ejemplo, hoy día, ya está. Nuestra área curricular, tenemos, en este caso es ciclo 2, es edad 5, y acá tengo mi competencia, mis capacidades. Yo acá también lo que puedo hacer es detenerme a decir, está bien, puede ser que todas estas capacidades las movilice, pero me voy a detener en una, en aquella que le voy a tomar mucho más ojo clínico, voy a precisarlo, me gustaría que mi estudiante logre. Quizás si ya estoy a mitad o ya ha pasado algunas sesiones, ya mi estudiante sabe obtener información, ya lo identifica muy bien, mi estudiante de 5 años, él identifica la imagen y ya sabe de qué se trata, va dando nombres, letreros, así. Entonces yo creo que obtiene, ya lo ha logrado mi estudiante, pero me voy a preocupar en el infiere. Entonces por ahí yo lo subrayo, docente, lo resalto para ver aquello que yo le voy a tomar mayor relevancia, esa capacidad, ese pedacito de la torta, si se acuerdan del ejemplo, ese pedacito de la torta que le voy a hacer que mi estudiante le dé mordiscos, que puede darle a otras capacidades, válido, válido, pero a este le voy a tomar especial foco, especial atención. En infiere, por ejemplo, interpreta, porque quiero que formule conjeturas, hipótesis. Y este propósito que lo hemos precisado y que acá tenemos estos elementos que hemos utilizado para precisarlos, lo pasamos acá en nuestro desempeño específico. Y acá ponemos el enfoque. ¿Qué enfoque vamos a utilizar? Quizás no será intercultural, en la búsqueda de la excelencia puede ser, intercultural acá quizás no vamos a trabajar, pero búsqueda de excelencia u otro. ¿Qué acciones voy a observar? Recuerden que cuando nosotros trabajamos por competencias, también trabajamos por este lado de las aptitudes. Entonces, acá puedo ir viendo estas opciones que yo quiero que logre mi estudiante. En el currículo nos da algunas pautas de estas opciones, pero yo quizás puedo irlas precisando, contextualizando, de acuerdo a mi realidad. Esto sí logró mis estudiantes, o la mayoría, casi todos, pero acá le voy a dar especial énfasis. Y así, docente. Muy bien, entonces, miren, ya hemos recordado nuestro primer elemento, que lo vimos en la sesión 2. Este elemento que eran los propósitos de aprendizaje, el poder precisar nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestro desempeño, nuestra competencia tal cual, nuestras capacidades tal cual, pero nuestro desempeño lo precisamos para lograr que nuestro propósito de aprendizaje sea lo más claro y podamos también compartirlo con nuestros estudiantes. Importante que sepan qué es lo que buscamos lograr en esta actividad, transmitirle. Por eso está en estos momentos pedagógicos el poder compartir yo con mi estudiante aquello que es el propósito de aprendizaje de la sesión, de la actividad. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Y lo decimos en palabras sencillas para que mi estudiante lo entienda. Si él lo entiende,
va a poder lograrlo también porque se va a sentir mucho más comprometido, protagonista de su aprendizaje. ¿Qué es lo que busca justamente este enfoque curricular por competencias? Muy bien, entonces seguimos y ya recordamos esta pequeña parte, esta primera parte, y ahora nos vamos con otro elemento del currículo. Uy, aquí dice propósito, pero nos vamos con nuestros criterios, nuestra evidencia de aprendizaje y nuestro instrumento, es decir, nuestra evaluación. Ahora, nuestra evaluación tenía algunos aspectos, ¿se acuerdan?, a considerar. En nuestra evaluación es importante que tengamos ese criterio de evaluación que yo voy a utilizar para ver. ¿Qué es ese criterio de evaluación? ¿Se acuerdan, docentes? A ver, por ahí. Por favor, quiero saber si están, cuéntenme, docente, ¿se acuerdan qué era ese criterio de evaluación? ¿Qué era? Era ese referente, nuestro criterio de evaluación era aquella idea que me iba a servir para ver si mi estudiante logró o no logró ese aprendizaje en cuanto a contenidos, habilidades, en cuanto también a actitudes, al propósito formativo. Entonces, es eso que me va a servir como un referente. Es un referente, exactamente. Ah, ¿quieren un ejemplito? Sí, lo vamos a hacer, docente Santos, lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo justamente de nuestro criterio, de nuestra evidencia e instrumento de evaluación. Lo vamos a hacer. Es un instrumento de apoyo para el desarrollo del niño. Sí, efectivamente, ya lo habíamos visto, que este criterio de evaluación es nuestro referente, aquella idea que yo como docente tengo sobre lo que quiero lograr de mi estudiante. Y este criterio debía tener algunas precisiones, que no sea más de ese nivel de competencia que me plasma, que estoy utilizando, por ejemplo, en este caso, no puedo ir más allá, ni tampoco puedo disminuir ese nivel de competencia, no puedo quitarle eh, ese nivel que se busca. Es decir, por ejemplo, si vamos en un nivel de agrupar, no podría decir que tan solo observe, que tan solo identifique características. No, tenemos que lograr ese nivel. Y tampoco podría pedir mucho más porque también podría causar que mis estudiantes, al ser esto más allá de lo esperado, podría causarles frustraciones, enojos, que quizás por ahí ya no quieran tener ese interés por aprender. Muy bien, entonces estos tres elementos es los claves que consideramos en evaluación. Por ahí yo digo, quiero considerar otro elemento, para mí es muy importante, válido, docente, válido, siempre y cuando lo justifiquemos. ¿Y en qué podemos justificarlo? En nuestro currículo, en el enfoque curricular que quiero lograr en mi estudiante. Yo me estoy prestando más atención en estos aspectos, he integrado este otro porque quiero lograr tal cosa. Entonces, si lo justificamos, válido, docentes. Muy bien, docente Berta, ¿de dónde parto para formar mi criterio de evaluación? Lo hicimos, pero vamos a recordarlo. Para formar mi criterio de evaluación y hacer así una planificación, recuerden que la planificación y la evaluación van de la mano, son como un matrimonio. No es que yo planifico y luego evalúo, o yo evalúo y luego no. Yo primero tengo que tener en claro lo que quiero lograr. Tengo que tener en claro este criterio de evaluación para, de acuerdo a ello, planificar y todo esto sea coherente. Tiene que tener concordancia, coherencia. Entonces, no es que van divorciados, van juntos. Y justamente, ¿cómo planteo mi criterio de evaluación? Lo vamos a recordar, docentes. Ya acá yo tengo mi desempeño precisado, tal cual, lo saqué del ejemplito que hemos estado trabajando. Aquí está mi ejemplo, aquí, lo copié, lo pegué. Muy bien, yo ya tengo mi criterio de evaluación. Ahora voy a identificar, como mi currículo trabaja por competencias, voy a identificar en mi criterio de evaluación aquellos contenidos que busca lograr a nivel de conceptos, a nivel de eso cognitivo que desea o busca lograr, mejor dicho, el currículo, la competencia, esa capacidad, aquello que busca lograr. En este caso,
podemos identificar que aquel contenido que quiero que se queden mis estudiantes es, por ejemplo, que distinga el título, que está aquí en su portada, que distinga las ilustraciones. Estas ilustraciones tienen secuencias, son diferentes, que distinga por ahí palabras. Ah, mira, acá dice gato, acá dice monstruo, y él lo va viendo no porque sepa leer de manera convencional, en el caso de educación inicial, en el caso de 5 años, que es el que estamos trabajando, sino porque lee las imágenes y él le atribuye un significado. Ahí está. Ese es el contenido, el conocimiento que yo quiero que se quede en mi estudiante. Ese título, esas ilustraciones, esas palabras, esas expresiones, esos sucesos significativos, que los reconozca, aquí está, que los reconozca y también infiere, porque no sabe leer de manera convencional, pero lo infiere. Si acá yo veo un gatito, digo que este cuento se trata pues del gatito con botas. Muy bien. También es importante en el criterio de evaluación que no solamente nos centremos en los contenidos, en lo cognitivo, sino que también si buscamos un currículo por competencias, trabajamos aquellas habilidades, destrezas que tiene mi estudiante. ¿Y cuáles son estas habilidades que va a desarrollar mi estudiante? Por ejemplo, el observar aspectos del texto. Ah, yo observo que siempre en la portada está el título o está, ¿de qué tratará la historia? Está nuestro personaje principal. Yo observo que acá está. Si yo veo la imagen de la portada, ya sé el nombre, dice mi estudiante. Esa destreza, esa habilidad, yo también la voy a evaluar, porque estoy haciendo una evaluación formativa, no solo de contenidos, conocimientos, sino una evaluación que vaya más allá y que busque estas habilidades. Muy bien, docentes. ¿Qué otra habilidad también va a buscar específicamente esta competencia? Observa, pero también quiero que escuche mi estudiante. Observa si es que mi estudiante lo lee por sí mismo. Pero si en este caso supongamos que yo docente le voy a decir, yo le voy a leer a mi estudiante. Claro, mi estudiante está, pero ahí yo también estoy para ayudarle a leer. Entonces quiero que aprenda a escuchar mi estudiante, que escuche que aquí estamos hablando de la portada del título, el nombre del cuento, que aquí estamos hablando de aquellos sucesos que van a acontecer en el cuento. ¿Qué pasó? Eso quiero que mi estudiante desarrolle, esa habilidad de escuchar, de observar, de identificar también. No solo lo observa, mi estudiante identifica. Ahí dice, es el gato con botas, ahí dice, es el monstruo. Y como lo ve de colores, es el monstruo de colores. Mi estudiante, a partir de lo que observa, de estas destrezas que son habilidades, el observar, el escuchar, el identificar, va a poder desarrollar estos contenidos. Entonces, vemos que están relacionados. Estoy viendo el chat, si es que recuerdan cualquier consulta, duda, lo escriben y ahí yo también estoy observándolo constantemente. Muy bien, entonces son estas destrezas. Ya tengo en mi primer criterio aquellos contenidos. El segundo criterio, esas destrezas. Y también ese propósito formativo, muy importante. ¿Y a qué se refiere con propósito? Uy, el tráfico por ahí se escucha. El propósito formativo. Aquello que mi estudiante no lo va a lograr hoy, sino lo va a lograr cuando termine de comerse todo el pastel. Es decir, cuando ya logre ese nivel esperado de la competencia, porque la competencia es nuestro pastel completo. Es decir, ese propósito formativo lo va a ir logrando en el tiempo. No en una sesión, no en dos, sino en el tiempo, incluso en el año, quizás si es que no se comió otro pastelito, en el año lo logró mi estudiante, o quizás lo superó también. Es ese. ¿Y cuál es ese propósito formativo? En este caso, ¿se acuerdan que dijimos acciones previas vienen a ser estas habilidades? El observa, escucha, identifica. Y aquello que abarca, que es mucho más grande, que
Estas acciones previas van a ayudar a que se logre, es el propósito formativo. En este caso es el dice de qué trata o cómo continuará o cómo terminará el texto. Pero yo docente, el decir de qué trata, cómo terminará, cómo continuará, está relacionado con plantear propuestas, plantear conjeturas, plantear hipótesis. Entonces, ese es el propósito formativo que mi estudiante va a lograrlo al término de comerse este pastelito, al término de su competencia. Cada clase lo va a ir desarrollando y lo va a ir perfeccionando mucho más. Entonces, también es importante, yo docente, evaluar cómo va ese criterio, cómo va ese propósito formativo, si es que lo va logrando, si es que todavía no, para poder buscar estrategias de ayudar. Y justamente aquí tenemos, el propósito formativo sería formula sus hipótesis sobre el contenido del texto. Sobre el contenido, es decir, sobre esto de acá, sobre nuestro título, las ilustraciones, los sucesos. Si no, ya lo formulamos, vamos precisando un poquito más de qué me va a decir, de qué trata. Ya no voy a poner, dice de qué trata, cómo continuará o cómo terminará, sino formula hipótesis sobre todo el contenido del texto, de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará. Ya está inmerso en esto. Y este es aquello, como les digo, les repito, que va a desarrollar durante todo el tiempo que se come el pastelito. Y en este caso tenemos también, ya yo docente, aquí no está, pero vamos a agregarlo. A ver, acá insertar una columna a la izquierda, a la derecha. Ya yo docente lo redacto. Aquí les estoy dando cómo yo docente voy a ver estos criterios de evaluación. Y acá justo nos falta uno que quizás por ahí no me han dicho, pero les voy a mencionar debajo aquellas aptitudes. Y estas aptitudes van enfocadas a la actividad. Por ejemplo, si es, en este caso, lee el cuento durante la lectura y lo va a realizar de manera individual, que respete su espacio, que respete los tiempos. Vamos a escribirlo, respete su espacio, los tiempos. Pero si quizás lo realiza en trabajo en equipo, que pueda compartir. Entonces yo ya voy viendo otras aptitudes. Muy importante. Ay, compartir. Muy importante. Y que también van relacionados con nuestro enfoque transversal, justamente. A ver, creo que por acá lo tenía. A ver si es que podemos traerlo a relucir. A ver, por acá está. Para que podamos también observarlo en el caso. Aquí está. Muy bien, entonces aquel enfoque yo también lo tomo importancia y en mi criterio. Estas aptitudes que dependen más de la actividad y pueden variar en relación a ello. Uy, acá puse compartir. Muy bien, docentes. Y ahora, ya tengo acá, ya tengo los pasitos. Mi criterio de evaluación tiene que tener contenido, destrezas, propósitos, aptitudes. Ahora ya yo, docente, lo redacto mucho más bonito. Por ejemplo, digo, ¿qué es lo que va a lograr? Acá, en mi criterio de evaluación será reconoce, infiere el título, las ilustraciones, palabras del texto. Lo voy precisando del texto. En este caso estamos con el monstruo de colores, ¿sí? El monstruo de colores, por ejemplo. Aquí más rápido, aquí lo copiamos, ahí está. Y lo voy precisando de esta manera. Y así voy escribiendo mis otros. Aquí ya no escribiré observa, escucha, sino quizás más. Lo voy redactando, ya también va a depender de nuestra redacción. Y voy colocando observa algunos aspectos del cuento. Solamente me voy a dedicar a observar porque aquí yo quiero que mi estudiante trabaje con los cuentos y él mismo vaya sacando sus predicciones. Yo como docente le voy orientando, pero no le voy a leer el cuento, sino él me va a ir dando sus ideas, por ahí me va a ir narrando el cuento. Entonces me detengo a observa algunos aspectos del texto y los identifica. Observa e identifica algunos aspectos del texto, monstruo de colores. Ahí está. ¿Y se dan cuenta, maestro? Si ya tengo estas partecitas claras, ya redactarlo va a ser mucho más fácil.
Acá, por ejemplo, formula hipótesis. Aquí queda formula hipótesis sobre el contenido del texto tal. Ya yo, maestra, me doy, o maestro, me doy ya esa redacción, incluso por ahí. Formula, ya no pongo una, sino, no es pongo tan solo formula hipótesis, sino formula dos hipótesis sobre el contenido y ya voy viendo, o quizás digo, formula hipótesis que están relacionados con el contenido o sobre, ya yo docente voy viendo esta forma de redactarlos. Si ya tengo acá estos insumos, redactarlos va a ser mucho más fácil. Es así, maestros, que salen nuestros criterios de evaluación. Lo voy a subir para que podamos observarlo, creo que por ahí ya está. Así salen mis criterios de evaluación. Y, por ejemplo, acá nos faltó la aptitud, muy importante, porque recuerden que las competencias movilizan estos recursos, que son las capacidades, que son nuestros conocimientos, habilidades, aptitudes. Entonces, por ahí, si está trabajando en parejas, en equipo, comparte los materiales o comparte el cuento tal con su compañero. Ya yo lo voy redactando también. Y así es, docentes, como surge mi criterio de evaluación. Lo vimos en la sesión anterior y ahora lo estamos recordando. Para poder ir con nuestra sesión lo vamos recordando, vamos retomando y así vamos practicando. La práctica nos va a ayudar a que sea más fácil redactar estos criterios. Ya quizás no voy pasito a pasito, contenido, destreza, propósito, actitudes, sino ya me familiarizo y digo, ya sé, a nivel de contenidos y ya los voy redactando directamente. Es por eso que hacemos estos ejercicios, porque nos ayudan a desarrollar esas habilidades. Así como el enfoque por competencias, también este curso tiene su enfoque por competencias, desarrollar esas habilidades en los docentes a través de las prácticas que hacemos, los ejercicios. ¿Y cuál será mi evidencia? Para que mi estudiante reconozca el título, las ilustraciones, cómo yo docente me doy cuenta que sí lo reconoció o que no lo reconoció. Por ejemplo, si a mi estudiante me narra los sucesos. Si mi estudiante me narra los sucesos, es decir, me dice con sus propias palabras, yo digo, sí reconoció. Yo, docente, previamente quizás le narré el cuento y ahora él con sus propias palabras digo, sí me escuchó y sí reconoció los sucesos del cuento. Me escuchó, miren, las destrezas y reconoció los sucesos. Muy bien. O también si me dibuja la secuencia, le digo quizás, ¿qué pasó primero? Lo dibuja. ¿Qué pasó después? Lo dibuja. ¿Qué pasó al final? Así me voy dando cuenta. Entonces, esta evidencia va a depender, puede ser un dibujo, pero acá lo especificamos, dibuja el inicio, por ejemplo, del cuento Monstruo de Colores. Ya, lo vamos especificando. Así, docentes. Entonces, cada criterio debe tener esta evidencia. E incluso puede ser que un criterio tenga la misma, uno o dos criterios compartan la misma evidencia. Puede ser. Pero lo importante es que yo me dé cuenta cómo lo voy a observar. Porque si yo sé cómo lo voy a observar, cuáles van a ser esta evidencia, yo voy a poder registrar si mi estudiante cumplió o no cumplió este criterio. Pero no tan solo a nivel, por ejemplo, cumplió o no cumplió, a nivel de lista de cotejos, sino de descripción. Ya yo redacto. En relación a este criterio, sí, mi estudiante dibujó, explicó, dijo que sí, este era el inicio, que se trataba de tal, me lo narró con sus palabras, dijo que este era el desarrollo y se trataba de tal y tal, este era el cierre y se trataba de tal y tal. Así, eso yo me doy cuenta, eso va a ser fundamental para darme cuenta. Es por eso que mis criterios y evidencia tienen que ir muy claros para yo poder observar y registrar. Recuerden que cualquier consulta, pregunta, lo van haciendo en el chat. Yo siempre estoy acá tratando de verlo. Muy bien, seguimos. Observa e identifica algunos aspectos del texto. ¿Qué aspectos del texto? Hablamos de el título, las ilustraciones, palabras. Muy bien, ¿cómo yo docente me doy cuenta si mi estudiante lo observó,
si mi estudiante escuchó, si mi estudiante de verdad identificó, por ejemplo, el título, el inicio, el desarrollo. Ah, muy bien, yo docente me doy cuenta si es que, por ejemplo, le pregunto, ¿cómo se llamaba el cuento? Y mi estudiante me dice, ese cuento se llamaba El monstruo de colores. Entonces, si yo le pregunto, ¿quiénes eran los personajes del cuento? Estaba el monstruo tal, tal, tal. Así. Entonces, aquí yo en mi evidencia puedo decir, si quizás quiero centrarme en solo una evidencia, digo, dibuja el inicio del cuento o quizás narra con sus propias palabras el inicio, desarrollo, así, desarrollo y cierre del cuento, precisando o incluyendo algunos aspectos como los personajes, el nombre del cuento y así, y más y más. ¿Vieron, docentes? Me doy, en una sola evidencia voy a lograr ver estos dos criterios. ¿Puedo hacerlo en 2 evidencias? Válido. ¿Puedo hacerlo en 3? Válido. Pero también demos cuenta que nuestro estudiante con 2, 3 actividades quizás pueda hacer mucho. Entonces, vamos precisando, vamos tratando, si es que se puede, de lograr que sea en una evidencia, en 2, lo vamos precisando. Muy bien. Ahora, para yo ver si en verdad formula hipótesis mi estudiante, ¿qué será aquello que yo tendría que ver, observar para poder registrar si mi estudiante me plantea hipótesis sobre el contenido del cuento? Yo docente digo, perfecto, me narra y aparte, aquí está, me dice de qué tratará a partir del observado. Entonces, acá, al inicio, quizás yo digo, previamente se muestra al estudiante la portada del cuento y se formula las siguientes preguntas. ¿De qué trata el cuento? Aquí es antes de la lectura, antes de la lectura. Muy bien. El cuento. Entonces, yo lo voy escribiendo estas preguntas. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro qué preguntas voy a hacer, me va a ayudar. Acá puedo poner preguntas y acá quizás ya lo voy especificando. Si es que estoy utilizando, depende también del instrumento que voy a utilizar. En inicial, más que nada, se utiliza estas guías de observación para describir justamente, pero si yo docente digo, no, quiero innovar, quiero poner en práctica otros instrumentos, lo justifico bien, lo puedo hacer también, docentes, lo puedo hacer, siempre y cuando tenga, como les digo, una justificación de qué uso le voy a dar y por qué razones. Muy bien, entonces, de esa manera yo me voy a dar cuenta que mi estudiante logró, no logró y en qué proceso está, que es muy importante, el proceso, porque mi estudiante transita por un caminito, ¿se acuerdan? Para llegar a ese perfil de egreso, ya sea del ciclo, del servicio educativo, de la edad también importante, que es ese nivel estándar que tiene que lograr mi estudiante. Entonces, vamos claro, en cuanto a ya tengo mis criterios de evaluación, ya tengo mi evidencia, a ver, por ahí, la docente Berta me decía de dónde parto para formar mi criterio de evaluación. Así como lo vimos, docente, a partir de esto, de los contenidos, las destrezas, esas aptitudes, el propósito de aprendizaje. Muy bien, docente, vamos a anotarlo, yo lo anoto, pero vamos a hacerlo en otro casito, ¿está bien? Vamos a buscarlo para la próxima sesión, para ahorita buscar el currículo se nos va a hacer un poquito más difícil descargarlo y todo, pero les prometo, para la próxima sesión vamos a hacerlo más práctico, porque es lo que me han pedido, más práctico, y que eso también va justamente con la actividad final que tienen que realizar, la actividad práctica, disculpen. Entonces, vamos ejercitándonos en ello, vamos desarrollando estas habilidades. Sí, consulte, docente Emily. Buenas tardes, sí. Mi consulta era sobre justamente Ahí lo que está. estábamos hablando hace un rato de criterios de evaluación.
y evidencia, ¿no? En ese cuadro. Por ejemplo, no sé si estaría bien si tengo entendido que en criterios de evaluación va como una descripción general de lo que se quiere evaluar. Por ejemplo, identificar las causas de la contaminación ambiental, por ejemplo, ¿no? Y en lo que es evidencia se pone ya como más detallado. Identifica al menos 2 causas y 2 consecuencias de la contaminación ambiental a nivel regional, por ejemplo. ¿Está correcto eso, maestra? Claro que sí, docente. Mire, aquí lo vemos en este caso. Por ejemplo, acá mi criterio me dice reconoce, infiere el título. Y mi evidencia es algo que yo voy a ver si mi estudiante lo hace o no lo hace. Narra con sus propias palabras el inicio, el desarrollo. Es algo que yo lo voy a ver que va a hacer. Es ese producto. Recuerden que la evidencia es ese producto o esa actuación de mi estudiante. No tan solo es una ficha que quizás me va a llenar, sino también puede ser una actuación, una exposición, el hablarme, el conversar, el formular y responder preguntas también es una evidencia. Entonces, sí, estos criterios de evaluación a veces lo que pensamos es que por actividad, y lo he visto bastante cuando así tenemos estas conversaciones con los docentes, más que cursos, yo le llamo conversaciones, es que dicen, pero tan solo un criterio de evaluación, porque si no es mucho, les entiendo, docente, pero si yo quiero un enfoque por competencias, tengo que darme también cuenta de que trabajo estos 3 aspectos: los contenidos, destrezas, propósitos y las aptitudes también. Entonces es por eso que plasmamos 1, 2, 3, 4 y puede ser más también, pero es, por así decirlo, el mínimo requerido. No es tan solo un criterio, sino varios que voy a plasmar en relación a los contenidos, habilidades, aptitudes, el propósito formativo. Y, por ejemplo, como usted dice, en este caso el criterio de evaluación lo hemos puesto del contenido, reconoce. Es aquello quizás, por así decirlo, un poquito más general, y acá en la evidencia es ya aterrizando. ¿Cómo lo va a reconocer? Acá me pregunto, ¿cómo lo va a hacer? Reconoce, infiere, pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Ah, me va a narrar con sus propias palabras el inicio y desarrollo. Así es. Me da cuenta de cómo lo va a lograr este estudiante, cómo lo va a hacer, cómo va a lograr este criterio de evaluación. ¿Cómo lo voy a ver? Recuerden que el criterio de evaluación es ese referente. Y si es una referente, una idea, entonces la evidencia es ese producto o es esa actuación que yo voy a ver, que voy a observar, quizás voy a revisar en mis estudiantes. Voy leyendo acá, la docente Maribel nos dice, entonces la evidencia del criterio, formula, hipótesis sería, formula hipótesis me dice de acá, sí, docente, de este propósito, porque no nos vayamos a otra competencia, porque también tendríamos que precisar nuestro desempeño, tendríamos que ver estos aspectos para poder responder a ello. En el caso de acá, ajá, muy bien, docente, vamos analizando. En el caso de que es nuestro propósito formativo, aquí está. ¿Qué es lo que vamos a lograr con este propósito formativo? Que mi estudiante pueda formular hipótesis sobre el contenido del texto narrado. Muy bien, yo docente lo copio y pongo, formula hipótesis sobre el contenido del texto narrado. Aquí está, miren, del texto narrado El monstruo de colores. Muy bien, ya tengo acá. Formula mi hipótesis. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo voy a ver si me formula hipótesis? ¿Qué son las hipótesis? Son conjeturas que mi estudiante son suposiciones, proposiciones que mi estudiante dice a partir de alguna pregunta. Yo pregunto, por ejemplo, ¿de qué trata el texto? Y mi estudiante me dice, trata de esto, el otro. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que mi estudiante logra o no logra o va en el proceso? Si es que mi estudiante me dice de qué tratará el texto. Y para que me diga de qué tratará el texto, pues yo tendré que hacerle una pregunta. Entonces, mi evidencia será, me responde a la pregunta tal, 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 tal. Me responde a la pregunta en este caso, ¿de qué trata el texto? O ¿de
¿Qué nombre le colocarías al texto? Que podría ser otra pregunta. Ya también lo voy redactando, le voy dando este sentido, yo como docente. Acá, otro dice cómo continuará o terminará el texto. Entonces, una evidencia sería quizás mi estudiante cuenta o formula con sus propias palabras algunas hipótesis en relación a cómo terminará el texto. O como dijo la docente Emily, si mal no me equivoco, responde a la pregunta ¿cómo terminará el texto? Puedo ponerlo acá. Miren, vamos a ponerlo. Responde a la pregunta. Uy, no me quiere salir. Ahí está. ¿Cómo terminará? ¿Cómo crees tú que terminará el cuento? Ya específico, ya. Monstruo de colores. Muy bien, y así me doy cuenta que formuló hipótesis. Porque ¿cómo me voy a dar cuenta si estas hipótesis son conjeturas, proposiciones? Si es que mi estudiante me responde, ¿cómo crees tú que terminará el cuento? Ah, maestra, yo creo que el cuento terminará así, que los personajes viven felices para siempre, que los personajes se cayeron. Ah, entonces yo docente digo, sí, mi estudiante está formulando hipótesis, me da algunas predicciones que tiene en relación a cómo terminará el texto. Ahora, puede ser que me responda preguntas o también quizás ya por ahí mis maestras de inicial me dirán un poquito más, pero tan solo hablar, también que haga producciones, perfecto, me dibuja mi estudiante, dibuja cómo cree que terminará el cuento. ¿Cómo crees que terminará el cuento El monstruo de colores? Así, docentes. Docente, creo que fue Emilio Maribel, no me acuerdo. ¿Va quedando claro? A ver, escríbanme si es que por ahí necesitamos volver a aclararlo con total confianza. No se preocupen. Ahí está. Gracias, docente. Gracias por darme esa validez para saber que estamos ahí. Muy bien. Entonces, es así. Ya tengo mi criterio de evaluación. Hemos desaprendido por ahí en una sesión, no me acuerdo si fue la anterior o la tercera, por ahí me decían, uy, pero tan solo no se plasmaba un criterio de evaluación como lo hemos visto. Si yo quiero evaluar justamente los contenidos, las habilidades y aptitudes, pues necesitaré plantear 1, 2, 3 criterios de evaluación. Y cada uno va con su evidencia. Ahora, puede ser, como les dije, que este criterio y este criterio se logran en esta evidencia. Puede ser. Como puede ser que quizás yo digo, no, yo quiero ser más específico, acá me narrará con sus propias palabras, pero después yo le voy a formular preguntas y voy a hacer que me responda a las preguntas tal, y así yo me voy a dar cuenta si es que en verdad lo logró o no, y voy registrando sus respuestas, voy grabando en inicial quizás sus respuestas para saber cómo van a ir estas respuestas cambiando, cómo estas preguntas que él va a formular, estas predicciones, van a ir cambiando en el tiempo, van a ir progresando en el tiempo. Así, docentes. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro criterio, nuestra evidencia, y ahora nuestro instrumento de evaluación, que lo hemos visto en las sesiones anteriores, pero así a grosso modo, porque como les dije, evaluación es un tema mucho más amplio. Y acá nos hemos centrado en estos insumos necesarios para la planificación. Entonces, acá ya va a depender. Yo como docente, si quiero hacerlo a través de una guía de observación, si es que yo quiero hacerlo quizás en primaria ya, con una rúbrica, si es que quiero hacerlo con una escala de valoración, con una lista de cotejo, entonces ahí sí va a depender. No me gustaría entrar mucho en este tema porque tendríamos que ver todas las técnicas, instrumentos de evaluación, pero ya vamos viendo cuál podría ser quizás por ahí el más pertinente. Quizás para este caso podría ser una guía de observación o una guía, una entrevista, también una guía de entrevista que yo voy realizando con mi estudiante, que la puedo hacer, ya formulo mis preguntas.
si es que no quiero que haya mucha producción, sino que mi estudiante también aprenda a expresarse y desarrollamos por ahí esta otra competencia también, perfecto, válido. Entonces, hago mi guía de entrevista con mi estudiante y voy conversando. Converso con 1, 2, 3 en una asamblea y lo vamos logrando. Entonces, ahí sí este instrumento va a determinar cuál sea más pertinente o no, de acuerdo a mi actividad, de acuerdo también a mi criterio de evaluación. Muy bien, docentes. Entonces, ahora sí, ya hemos recordado que nos ha tomado un poquito más de tiempo, pero bueno, docentes, lo importante es que lo hayamos podido recordar. Si lo hemos podido recordar, y esto justamente va con la práctica que van a realizar, es importante que nos tomemos su tiempo. Es verdad. Si nos tomamos un poquito más de tiempo, bienvenido sea, siempre y cuando podamos recordarlo, podamos aclarar dudas por ahí que surgieron y podamos irlas absorbiendo, contestando juntos. Muy bien, docentes, entonces, ahora sí vamos a analizar estos elementos de la experiencia de aprendizaje, de nuestras EDAs, que pueden ser nuestras unidades, que pueden ser los proyectos, de acuerdo a cómo trabajemos. Ya aquí va a depender mucho quizás de las políticas del colegio, de lo que yo estoy buscando como docente, si es que tengo autonomía o no en el colegio para poder realizar estas experiencias, cómo las voy a realizar. Ahí va a ir dependiendo. Y justamente vamos a analizar estos elementos de las experiencias de aprendizaje. Y nos situábamos que nos faltaba por ahí aclarar cuando vimos estos elementos, habíamos visto que tenía su título, nuestro propósito, pero también esta situación significativa, que va más al proyecto y que quizás por ahí en la sesión anterior habían varias dudas en relación a ella. Para formular nuestra situación significativa hay que tener como nuestro punto de partida ese diagnóstico. Ese diagnóstico en relación a las dificultades que por ahí hay, a esos problemas, oportunidades de mejoras, necesidades, intereses, porque mi proyecto tiene que responder a un interés también de mi estudiante. Y a tratar de lograr que esa necesidad educativa, quizás veo por ahí una competencia que desarrollar, podamos vincularlo con ese interés de mi estudiante. Y también tiene como su punto de partida el contexto, porque estas situaciones significativas, para que en verdad sean significativas, para que en verdad sea una situación, como dice el enfoque por competencias, que esté basado en casos reales, entonces tengo que darle énfasis al contexto, ya sea el contexto real, natural, científico, que lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, podemos ir trabajando contextos reales desde lo que pasa quizás en la comunidad, si es que vemos contaminación, quizás también, ya no a la comunidad, sino a nivel nacional, vemos el tráfico, a nivel de región, quizás a nivel de aula, voy viendo también que hay algunos casos por ahí, supongamos de bullying en primaria, secundaria u otro, puedo irlo trabajando a partir de estos contextos, porque esta situación significativa tiene que ser auténtica, basada en algo real que va a ser mi estudiante. O quizás algo hipotético, pero que tenga que ver con un contexto, que tenga que situarse en una realidad que le va a tocar vivir quizás a futuro o una hipótesis de realidad, no algo ficticio que no va a suceder, sino algo que en verdad mi estudiante pueda movilizar sus competencias para prepararse para la vida, para prepararse para la sociedad, para prepararse para desenvolverse con éxito. También puedo hacer contextos naturales, por ejemplo, puedo hablar de los derrames de petróleo, los huaicos, contaminación u otros temas por ahí que puedan suscitar y que sean de relevancia de mi estudiante y de sus intereses también. Puedo por ahí también hablar de un contexto científico, si quizás estamos en los temas de COVID, vacuna, las vacunas bivalentes u otros, y es un tema de interés en mi estudiante, lo puedo tomar para mi situación significativa. Algunos hechos históricos, que si bien no es algo que pasó quizás ahorita, pero sí pasó en el pasado y me va a servir para reflexionar y tener este enfoque sociocrítico a futuro.
Entonces los puedo tomar estos casos también. Puede ser otros contextos, por ejemplo, yo como docente estamos trabajando a nivel institucional, los deportes, las olimpiadas, el aniversario, movilizo una situación de aprendizaje en relación a ello, a un interés, a un fin que se da justamente y que quizás puede ser por ahí, por alguna eventualidad o alguna fecha cívica que estamos trabajando. ¿Qué puede ser? Sí, son otros contextos, efectivamente. Y son los que me sirven de punto de partida para poder formular estas EDAs, experiencias de aprendizaje, y específicamente mi situación de aprendizaje, mi situación significativa. ¿Y qué estructuras tienen? Por ahí la sesión anterior me preguntaban, pero ¿cómo se debe redactar? ¿Qué debe de tener? ¿Qué es importante o no? Efectivamente es importante porque se va a tratar justamente de ese caso que van a resolver mis estudiantes, de ese hecho que van a resolver, de esa situación que mis estudiantes van a trabajar en relación a todas las actividades, van a estar enfocadas a ello. Entonces, es importante y tienen una estructura. Empieza desde la descripción del contexto. Este contexto que ya lo hemos visto, que puede ser científico, natural, histórico u otros también. Entonces, ¿desde qué sucedió? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Por qué ocurrió? Preguntas que me pueden llevar a contextualizar, a situar en un momento específico, en un tiempo específico, si quizás sucedió en el pasado, en el presente, cuánto tiempo duró, qué pasó, qué sucesos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, la descripción de ese contexto. También importante, ¿qué es lo que va a lograr mi estudiante al final? Si es que, por ejemplo, estoy trabajando por proyectos, este proyecto es de tipo de creación de un producto. Entonces, ¿qué producto va a elaborar al final? Quizás va a ser una infografía, quizás va a ser un tríptico, quizás va a ser una campaña de sensibilización sobre algún tema específico. Quizás mi estudiante va a hacer una exposición de todos sus trabajos, va a hacer una infografía. Ese es el reto, lo que mi estudiante va a hacer durante todo ese tiempo. Quizás no es un proyecto de aprendizaje de tipo de producción de productos, sino es de resolución de un problema. Ah, perfecto. Entonces, pero va a resolver ese problema y al final explicará. Es ese reto, que explique cómo resolvió ese problema. Nos irá contando con imágenes, videos y más. Y justamente algunas preguntas guías que nos van a ayudar a ver cómo es que puedo definir ese reto es que voy a evaluar estos criterios de evaluación. ¿Para qué van a ser? ¿Cuáles van a ser esos propósitos formativos que busco lograr al finalizar mi unidad, mi proyecto? Quizás tan solo me voy a enfocar en uno o dos propósitos formativos. Ah, muy bien, entonces este reto tiene que ir con ese propósito formativo. Ya mi reto no será que observe, que tan solo identifique, sino ya mi reto es que formule hipótesis. Entonces mi estudiante va a formular sus hipótesis más sobre algún texto, pero ya al finalizar, entonces ya son hipótesis mucho mejor, si es que está escribiendo en primaria, mejor redactadas, si es que está tan solo a nivel de actuación, que mejor las diga, y así. También tener en cuenta los criterios que hemos mencionado ya y la situación que voy a plantear a mis estudiantes. ¿Qué tiene que ver con este contexto? ¿Qué situación yo les voy a plantear a mis estudiantes? ¿Qué caso? Si es hipotético, si es real, si es que va a conseguir información, si es que le voy a proporcionar, cómo lo va a lograr para que logre ese reto. ¿Y cómo voy a evidenciar que logró los propósitos de aprendizaje? Ya no hablo de un propósito nomás, sino los propósitos. Es decir, de todas las actividades que he planificado en esta unidad, todos los propósitos, ¿cómo lo voy a evidenciar que lo logró? Ah, perfecto, lo logró de esta manera. A través de esta campaña que realiza, yo veo que logró, se comunica, que logró, lee diversos tipos de textos, que logró tal y tal capacidades. Y así, por ejemplo.
Ya está. Recuerden que cualquier cosita lo van escribiendo en el chat, no se preocupen, yo siempre estoy tratando de observarlo, así que ahí estamos. Y nuestro propósito de aprendizaje, que también debe estar incluida en nuestra situación significativa y que tiene que ver con algunas preguntas. ¿Qué competencias voy a movilizar? Ya las redacto ya. ¿Qué competencias voy a movilizar? En este proyecto, en esta unidad, voy a trabajar tal y tal competencias, tal y tal capacidad, tal y tal desempeño, tal y tal enfoque. Y por acá les traje algunos ejemplitos para que podamos conversarlo y ver qué les faltaría a estos ejemplos a partir de los que hemos observado. Que tenga la descripción del contexto, su reto y los propósitos definidos. Y que esto es también importante por ahí, quizás no solamente tienen que estar redactados a nivel, pues, de un escrito, yo lo voy redactando y tan solo en una narrativa, sino que también yo puedo utilizar preguntas, puedo utilizar quizás las mismas, lo mismo que mi estudiante dijo, lo saco, lo registro quizás en primaria inicial, lo registro tal cual y lo tomo como ese interés. Ah, mi estudiante preguntó tal cosa, entonces esta pregunta me va a ayudar. Y lo utilizo también para redactar esa situación. Por ejemplo, acá les traía algunas redacciones de situaciones significativas y dice, en el aula de quinto grado de la institución tal, del distrito de Cercado de Lima, me sitúo en un tiempo también del 2023, los estudiantes manifiestan que cuando salen de su colegio no pueden transitar libremente, dado que están llenos de carros, minivan, motos, entre otros. Esto debido a que hay una falta de organización, ya yo puedo ir complementando. Si mis estudiantes me dan algunas hipótesis de por qué podría ser, cuáles podrían ser esas causas, podría ir completándolo también. Recuerden que esta situación significativa, si bien lo redacto yo docente, también puede ir cambiando con estas aportaciones de mis estudiantes, que son muy válidas también y que las puedo utilizar. Continuamos. Esto debido a la falta de organización que trae como consecuencia accidentes, congestión vehicular, lo cual ocasiona malestar al momento de ingreso, salida del plantel. Por ejemplo, en este caso, el docente se dio cuenta que sus estudiantes venían muy molestos. ¿Por qué? Porque no podían ingresar, tenían que caminar un largo trayecto porque los carros se congestionaban en la entrada, entonces estos estudiantes estaban cansados, molestos, y llegaban estresados a las clases. Y eso también se convirtió en una situación significativa que lo utilizaron como insumos para un proyecto de educación vial que llevaron a cabo. Es un ejemplo que sucedió de verdad, que acá ya lo he actualizado con fechas y todo para que podamos también nosotros tener en consideración que debemos irlo actualizándolo y situándolo en un tiempo, un momento, un espacio. Muy bien. Y por ejemplo, acá dice, ¿qué competencia? Sigue, este ejemplo sigue. ¿Qué competencias, capacidades, desempeños voy a movilizar con esta experiencia de aprendizaje? Acá ya yo docente lo voy redactando. Por ejemplo, si es que yo me he dado cuenta que este proyecto lo iniciamos en tercer bimestre, pero hasta el segundo bimestre mis estudiantes mostraron tales y tales dificultades, oportunidades de mejora en tales y tales áreas, competencias. Entonces quizás yo voy a tratar de vincular como docente ya este interés que tienen mis estudiantes con algunas áreas. Quizás por ahí yo quiero trabajar, eh, lee diversos tipos de... Perfecto, entonces voy a jalar esta competencia para trabajar. Quiero trabajar también, supongamos, no he trabajado matemática. Ah, perfecto, puedo utilizarlo quizás para que mis estudiantes puedan calcular dimensiones, puedan ver cómo organizar. Quizás por acá se cuadran los autos, por acá los taxis, por acá las motos y así. Entonces también puedo utilizarlo. Ya esto va a depender de lo que busco lograr, de ese aprendizaje que por ahí sea una necesidad de mi estudiante, en mis estudiantes, porque esta situación es para todo mi grupo. Entonces ya lo voy redactando. Acá no lo he redactado, pero está la pregunta para que lo podamos ir redactando.
Y también, por ejemplo, ¿en qué medida esto afecta a los estudiantes? Es importante situarlo. Si en verdad es un contexto que mi estudiante está involucrado directa, indirectamente, si en verdad cómo le afecta, si quizás no le afecta en nada a mi estudiante, entonces quizás no va a tener ese interés por el proyecto, por la unidad, pero quizás si sí le interesa, voy a ver un mayor interés, un mayor protagonismo en mi estudiante, más comprometido con su aprendizaje. Entonces ahí también va a depender que nosotros pongamos preguntas que van vinculadas a mi estudiante. Si es que le afecta, en qué medida, si es directa, indirectamente, y aquellas soluciones que mis estudiantes pueden ir proponiendo. Quizás como primera impresión, ¿qué podría ser? Aquí yo voy, comento de qué tratará, porque siempre presentamos nuestro proyecto con nuestros estudiantes perfecto para que ellos sepan que estamos trabajando. Importante, algo que yo siempre digo, que podamos tener esta cultura de que nuestros estudiantes también estén involucrados en su aprendizaje, sean protagonistas y sean responsables. Y si lo trabajamos desde inicial, excelente también, porque podemos hacer que nuestros estudiantes desde inicial ya vayan teniendo esta reflexión de sus aprendizajes y esta cultura de evaluación, esta cultura justamente de poder ir siendo consciente de lo que estoy aprendiendo y cómo lo estoy haciendo, y si lo logro o no lo logro, y en qué medida, en qué progreso. Entonces, también es importante incluir no solo cómo la afecta, si la afecta directa o indirectamente, sino las soluciones que ellos pueden proponer desde su primera impresión, como sus primeras hipótesis. ¿Qué podrías hacer? Y después de ello, ya tenemos, por ejemplo, en esta experiencia de aprendizaje, tiene como finalidad que mis estudiantes desarrollen sus competencias de convivencia. Por ejemplo, del área de personal social. Ya yo lo especifico un poquito más, que le permite establecer qué vamos a lograr, que establezcan acuerdos. Al final quizás van a ser unos acuerdos, en este caso, a nivel de comunidad, con los padres, con los responsables de movilidad, con los miembros de la comunidad, también los vecinos, ponerse de acuerdo en qué momento entra cada uno, en qué momento ingresa, transita. Entonces ahí ya estoy haciendo que mi estudiante, estos recursos que tiene, que son las capacidades, estos conocimientos, que quizás va a aprender de conocimientos de educación vial, habilidades para poder organizar, planificar, cómo van a ubicarse los papás en el espacio, cómo van a ubicar su vehículo, su transporte. Aquellas aptitudes ya lo lleven a la acción en un proyecto, en este caso, por ejemplo, en una organización que van a hacer con los papás, sobre cómo ubicar sus vehículos, sobre en qué horarios también establecer unos acuerdos. Entonces me voy dando cuenta que quizás este producto final sea establecer acuerdos, pero ¿qué me lleva? Hay un proceso para establecer estos acuerdos. Ha habido sensibilización, ha habido reflexión de la problemática, han establecido consensos, entre más. Mis estudiantes elaboraron carteles, afiches, todo ello. Es así como planteamos esta situación significativa, que debemos redactarla, sí, en nuestros proyectos, unidades de aprendizaje, y que debe de tener esto básicamente, estos aspectos básicamente, nuestro contexto, desde una descripción que le voy a realizar, el reto, cuál va a ser este producto o actuación final de mi estudiante que me va a permitir evidenciar todo lo que movilizó, todos estos propósitos de todas mis actividades me va a permitir evidenciar. Y todos los propósitos de aprendizaje que se movilizaron, las competencias, desempeños, enfoques, todo aquello que mi estudiante trabajó. Para poder luego, yo docente, redactar justamente esta situación significativa. Y son así estos pasitos que me permiten redactarlo. Entonces ya vamos teniendo maestros, maestras, ya vamos teniendo
casi completo todos nuestros aspectos. Miren, ya hemos trabajado los criterios, los propósitos. Hemos visto también ahora ya a mayor profundidad nuestra situación significativa. Si tienen alguna pregunta, consulten el chat. Ahorita voy a verlos. Hemos visto los títulos también. Quizás esto a un modo más general, porque por así decirlo, es un poquito más fácil de poder trabajar estos títulos, la creación, los materiales, recursos y secuencias. Pero estos tres aspectos que quizás por ahí eran los más densos, ya los hemos podido trabajar. Es decir, ya tenemos todos estos elementos cubiertos para poder planificar. La próxima sesión vamos a hacerlo ya una planificación a nivel práctico. Quizás hubiésemos querido, deseado lograr estas planificaciones de un proyecto, una planificación anual, pero toma bastante tiempo y quizás es un poquito más denso, pero ya tenemos los insumos para hacerlo, docentes. Entonces yo los invito a que ustedes, ya hoy día hemos practicado este ejercicio, hemos realizado, que va con su práctica que tienen que hacer del curso. Entonces los invito a que así fresquitos como estamos, vayamos a resolver nuestra práctica, vayamos a hacerlos ya con estos conocimientos que tenemos, estas habilidades que hemos ido desarrollando, de identificar los verbos, de ir viendo cuáles son los elementos. Podemos hacerlo y la próxima sesión, como les he prometido, ya lo vamos a hacer full práctico, porque ya tenemos todas las herramientas, ya tenemos todos los recursos para hacerlo práctico 100%. ¿Cuál sería el reto? ¿El reto del proyecto, maestra, o el reto de acá me está hablando, verdad? Ajá, no de la práctica, ¿verdad? Estamos acá. Muy bien, el reto, por ejemplo, docente, el reto me tiene que permitir, acá tenemos algunas preguntas guías. ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué criterios de evaluación estoy considerando? ¿Qué situaciones plantean a los estudiantes? ¿Y cómo voy a evidenciar el logro de todos los propósitos de aprendizaje? Este reto es lo final que va a ser mi proyecto, que lo llamamos reto, pero este reto podría ser un producto, por ejemplo, una campaña de sensibilización sobre el tránsito vehicular, una planificación con los vecinos, con los miembros de la comunidad educativa sobre organización de horarios y espacios de la pista tal, que está frente al colegio tal. Ese podría ser un reto. Podría ser también, como les digo, algo concreto, un producto, o también este reto podría ser una respuesta. Por ejemplo, si tenemos esta problemática, ¿qué respuesta le damos? Establecer acuerdos de convivencia con todos los miembros de la comunidad, respetando horarios. Por ejemplo, de tal hora a tal hora tan solo pueden salir los vecinos, de tal hora a tal hora el colegio, los papás salen, de tal hora a tal hora tal. Este también podría ser un reto, como les digo, a nivel de producto o a nivel de respuesta de una pregunta. Si es que mi proyecto se trata de una pregunta, entonces esta respuesta que van a dar y cómo cómo han llegado a esta respuesta, lo tendrán que explicar mis estudiantes. Y este va a ser el producto final. Eso que me va a permitir ver si en verdad se lograron todas las competencias. Y el reto es a un nivel, por así decirlo, macro. Mi actividad es un nivel micro y mi reto un nivel macro. Mi actividad mide una capacidad o más quizás, un desempeño ya precisado, también mide mi actividad, algunos criterios, esa es mi actividad. Pero ya mi proyecto va a medir un poquito más, va a medir ya no una, sino quizás 2 competencias que estoy trabajando en mi proyecto, o quizás 3 competencias que estoy trabajando en mi proyecto. Y si estoy trabajando 3 competencias, va a medir quizás, me estoy focalizando tan solo en 3, 4 desempeños. 4 desempeños va a medir este reto. ¿Qué va a medir? Aquellos propósitos, la suma de todos los propósitos de mis actividades. Lo va a medir. Va a ser como esa producción final que me va a permitir ver si logró o no logró.
podría ser un video en el cual mi estudiante me explique las acciones que realizó, mi estudiante durante todo para lograr la organización del tráfico y que no haya accidentes, pues primero se reunió con los papás, se reunió luego con los vecinos, se reunió también con asesores, quizás policías de carretera que pudieran orientar. Perfecto, tomaron tales acuerdos, buscaron tales soluciones. En un video mi estudiante me lo cuenta y ese es su producto final. Y me permite ver todos estos criterios de evaluación de las competencias que he trabajado, sí, me permite verlo. Me permite ver todos los propósitos, sí, me permite ver. Entonces es algo a un nivel más macro. Nuestra evidencia es un nivel micro y acá nuestro reto va a ser un nivel más macro porque nos va a permitir, recuerden, importante, no va a ser que por ahí se confundan. Recuerden que estamos hablando de reto de un proyecto o unidad de aprendizaje, no de una actividad, por si acaso. No se me vayan a confundir, docentes. Entonces, el reto de este proyecto va a ser a un nivel más macro. Espero haber contestado su respuesta, docente Elizabeth. A ver. Y muy bien, con esto ya estaríamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Ya nos queda, docentes, una sola sesión. Se nos ha ido estas 2 semanitas rápidamente, fugazmente. Y por ahí vayan comentándome a través del chat. O quizás también creo que luego tienen un espacio para ir comentando en Facebook, si mal no me equivoco, y ahí me corregirá mi estimada Elizabeth, para ir comentando sus ideas, fuerzas que se llevan de esta sesión. ¿Qué es aquello que me llevo? ¿Con qué me voy en mi mochila? Aquello que quizás aprendí, desaprendí. Hagamos este ejercicio que nos va a servir para nuestro trabajo práctico también. Aquello que aprendí hoy, algo que desaprendí, algo que quizás por ahí todavía es un desafío para mí todavía, a pesar de que hemos explicado la estructura de situación, de redacción de una situación de aprendizaje, todavía para mí sigue siendo un desafío, lo voy a seguir practicando, me comprometo a seguir practicando. Entonces, por ahí los invito a que podamos compartir estas ideas, fuerzas que nos llevamos de la sesión. Y como veo que todavía no hay más preguntas, entonces vamos a dar pase a Elizabeth, nuestra coordinadora, y agradecerles por su participación el día de hoy y nos vemos